discutir un poco acerca de Coxa Vara del desarrollo. Todo esto pues a propósito de un caso que tuvimos en la consulta con el profe Galván y pues de ahí digamos el interés en revisar un poco el tema. Se trataba de una paciente femenina de 2 años y 10 meses de edad, sin ningún antecedente relevante de importancia. Y digamos que de acuerdo a sus antecedentes perinatales tampoco nada de importancia, una recién nacida a término por un parto vaginal sin complicaciones, fruto de primer embarazo, sin antecedentes pues adicionales asociados relevantes y un desarrollo neuromotor normal con hitos del desarrollo conservados de acuerdo a lo que refiere la mamá. El motivo de consulta pues esencial de la mamá en ese momento era que desde que ella, pues en ese momento tenía 2 años y 10 meses, pero que desde que ella tenía 1 año de edad, ella evidencia una pierna izquierda mucho más corta que la otra y con cojera asociada pues al momento desde que inició la marcha. Esta pues era la imagen clínica de la paciente, en donde vemos pues claramente que tiene un equino compensatorio de su miembro inferior izquierdo, pues para compensar la probable discrepancia, así como una inclinación pélvica asociada durante la evaluación clínica. Entonces, al examen físico adicional, pues relevante para mencionar, era una paciente con unas caderas estables, un telescopaje pues negativo, sí tenía una ligera limitación para la abducción de la cadera izquierda comparado con la contralateral, un Galeazzi positivo para una discrepancia de longitud de la cadera izquierda o una cadera izquierda pues más corta, un fémur izquierdo más corto, y una discrepancia de longitud clínica de alrededor de unos 15 milímetros para una longitud aparente a expensas del miembro inferior izquierdo. Em, entonces, pues básicamente con eso como que, bueno, que podrá tener esta paciente y digamos que de igual manera, así como le mencionaba ese día, como lo discutimos con el doctor Galván, con el doctor Simón alguna vez también durante la rotación tuvimos una paciente de características similares y es ahí donde aparecen pues las diferentes sospechas diagnósticas. Entonces, con estos hallazgos se solicitó una radiografía de caderas comparativas, en donde vemos pues, a nivel de la cadera izquierda que hay una alteración clara a nivel de la fisis femoral proximal, con una coxa vara asociada. Sin embargo, la epífisis femoral está conservada, no parecen haber cambios pues, de algún origen diferente y no parece haber ninguna alteración de tipo de deficiencia femoral focal proximal o un fémur corto congénito. Con estos hallazgos radiológicos, con estas medidas a nivel pues de la longitud de la longitud pues del cuello como tal femoral, y con esto pues digamos que se consideró eh, pues identificar primero el hallazgo diagnóstico y de acuerdo a esto establecer conductas. Entonces digamos que con esta paciente y la principal duda que siempre nos genera tanto en el examen clínico inicial y posterior en las radiografías, entonces ¿de qué se trata la paciente? Y pues digamos que es allí donde los diferentes pues, textos y también la literatura nos aclara que todo esto se hace con base o el diagnóstico definitivo y el descartar los diagnósticos diferenciales es primordial para definir la patología, el tratamiento y pues cuál es la conducta a seguir. Y lo primordial es descartar una luxación congénita de la cadera izquierda, una deficiencia femoral focal proximal o un fémur corto congénito dentro del espectro pues, de las hipoplasias postaxiales, unas secuelas de una artritis séptica o de una fractura muy temprana. Y como tal, pues con esta paciente ya con estos hallazgos radiológicos, y es allí donde vamos a hablar puntualmente de unas medidas radiológicas, establecer un diagnóstico de una coxavara y su tratamiento. Entonces, basado en esta paciente y pues ya entrando en materia para definir algo puntualmente en cuanto a la coxavara, simplemente pues se define como tal como una disminución del ángulo cervicodiafisiario menor a lo normal, que normalmente debe estar entre 125 a 135 grados. En el nacimiento está descrito que el ángulo cervicodiafisiario está aumentado casi en 45 grados, perdón, y se va modificando por el efecto de las fuerzas que recaen sobre la cadera. Y pues se define dentro de las etiologías o dentro de la coxavara un espectro de 3 etiologías probables. Una coxavara congénita, que simplemente para mencionar hace referencia a un defecto cartilaginoso primario en el cuello femoral, puede tratarse o no de un fémur corto congénito, un fémur arqueado congénito o ser parte de un espectro de una deficiencia femoral focal proximal. No siempre la deformidad es evidente al momento del nacimiento, sin embargo, se puede evidenciar a nivel radiológico desde el nacimiento y con frecuencia existe una importancia discrepancia de longitud en los miembros inferiores. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los parámetros o digamos que características diferenciales significativas es que si bien en la coxavara del desarrollo sí hay una discrepancia longitudinal, esta no es de manera tan severa ni marcada como en la coxavara congénita.
La coxa-vara adquirida, que como mencionamos en principio y dentro de los diagnósticos diferenciales, puede ser fruto o secuela de una infección osteoarticular, de una artritis séptica, de una osteomelitis femoral proximal, o trastornos ya óseos patológicos como un deslizamiento epifisiario capital femoral, una enfermedad de Pertes temprana, y la coxa-vara resultante puede ser secundaria a la necrosis de la cabeza femoral o a una alteración del crecimiento fisiológico. Esta también se relaciona o también está descrita dentro del espectro de algunas displasias esqueléticas. Y de la que vamos a hablar hoy o que vamos a discutir un poco más, que es la coxavara del desarrollo. Entonces es un término que reservamos hoy día o dentro de la literatura lo reservan para la coxavara del fémur proximal que aparece en la primera infancia con unos cambios radiográficos clásicos que ya vamos a mencionar, pero sobre todo que no tiene otras manifestaciones esqueléticas o causas subyacentes evidentes, congénitas o adquiridas, y en esta puntualmente existe una leve dismetría o desigualdad de la longitud en la extremidad comprometida que se va desarrollando de forma secundaria asociado al varo progresivo, pero no asociado a una disminución longitudinal significativa a nivel del eje femoral. Es decir, la discrepancia no es dependiente del eje femoral, sino del varo progresivo del fémur proximal. Y el comportamiento a nivel de crecimiento y los cambios radiográficos ayudan a diferenciar la condición de los orígenes congénitos o adquiridos de la coxa. Entonces, en cuanto a la coxavara, perdón, en desarrollo, a nivel epidemiológico se describe que tiene una incidencia de uno en 25.000 nacidos vivos alrededor del mundo, uno de cada 25.000. La relación, perdón, hombre-mujer es 1 a 1, y afecta, no digamos que no tiene predilección de raza dentro de lo que hay descrito en la literatura, afecta a cualquier raza de forma simétrica. Puede ser bilateral de un 30 a un 50% de los casos, sin embargo, hacen referencia en los diferentes textos que siempre que haya una coxávara bilateral se debe incrementar la sospecha pues de una coxávara adquirida asociada a una displasia esquelética y se debe descartar esta misma, por lo que se solicita en ese punto valoración por genética y estudios adicionales. En cuanto al patrón de herencia como tal de la coxavara al desarrollo, tiene un patrón de herencia autosómico dominante con penetrancia incompleta, esto que hace referencia a que los hijos de pacientes con coxavara del desarrollo probablemente van a tener una coxavara de mayor o menor severidad o gravedad. En cuanto a la teología, digamos que en términos generales la teología es desconocida, y se ha comparado la patología o la enfermedad con un blount infantil de la tibia proximal, como si fuera un blount de la cadera. Sin embargo, no hay una concordancia o una concomitancia de las dos patologías. Y la teoría, digamos, más ampliamente aceptada, hace referencia a un defecto primario en la sificación endocondral en la parte medial del cuello femoral, lo que lleva a un hueso distrófico a lo largo de la cara inferior y medial del cuello femoral, que con fatiga y carga de peso al inicio de la marcha lleva a esta deformidad en varo progresiva que se va observando clínicamente y se observa su progresión tanto clínica como radiológica. Asociado a esta etiología está descrito, o etiologías o causas asociadas, está descrita una presión intrauterina excesiva sobre la cadera fetal, asociada a depresión en el cuello femoral, lesiones vasculares, pues que están descritas como asociadas, que pueden llevar a detención del crecimiento de la cabeza del cuello femoral, o una maduración defectuosa en el cartílago y el hueso metafisiario del cuello femoral. Dentro de las características clínicas descritas, por lo general se manifiesta los síntomas clínicos dados primordialmente por la cojera y la discrepancia de longitud en pacientes menores de 6 años ya deambuladores. Es allí, y con frecuencia es con el inicio de la deambulación donde se identifica la cojera y la discrepancia. Es característica una cojera indolora con debilidad muscular significativa del mecanismo abductor y acortamiento de la longitud de la extremidad. Y en casos de presentarse de forma bilateral, los pacientes típicamente tienen una marcha en Trendelenburg positiva, de forma compensatoria un incremento de la lordosis lumbar. Adicional, dentro de las características clínicas, el trocánter mayor va a ser más prominente y va a estar más alto o más proximal. Los pacientes cursan con, como mencionamos, con un signo de Trendelenburg positivo, corrijo que ahí me quedó mal escrito. Una discrepancia de longitud que por lo general va incrementando en el tiempo, pero no suele ser mayor a los 3 centímetros. No tienen por lo general discrepancias mayores a este.
Va a haber una limitación en los rangos de movilidad de la cadera, sobre todo la abducción y la rotación interna, y típicamente hay una limitación en la abducción que se debe al pinzamiento de este trocánter mayor ascendido o prominente contra la pelvis ipsilateral. Y la pérdida de la rotación interna se debe a la pérdida asociada, como vamos a ver dentro de las características, de la anteversión del cuello femoral, por lo que el cuello femoral está más retroverso. Asociados siempre considerar, como mencionábamos, sobre todo en casos bilaterales, no digamos que no echar en saco roto, siempre evaluar la asociación con displasias esqueléticas. Dentro de las imágenes diagnósticas, entonces, como mencionábamos, típicamente los pacientes van a cursar con una disminución del ángulo cervicodiafisiario, una posición, como vemos en las imágenes, vertical o casi vertical, más oblicua hacia lo vertical o en casos muy severos de coxa-vara del desarrollo ya vertical de la fisis. Típicamente se ve una imagen, como vemos al lado en la imagen de la derecha, a nivel de la porción metafisiaria inferior, a nivel de la fisis, un fragmento metafisiario triangular, que típicamente va a tener una apariencia de una Y invertida, un cuello femoral corto, y una disminución, como mencionábamos, de la anteversión femoral normal. Son pacientes que van a estar típicamente con retroversión o una torsión femoral externa. En las imágenes adicionalmente pueden cursar sobre todo con displasias acetabulares leves, esto en relación con el diagnóstico o el momento del diagnóstico de la patología y el inicio o no de, o la realización o no de un tratamiento oportuno. Esto ya lo vamos a mencionar en un momento. Y adicionalmente el patrón en Y invertida a nivel del segmento triangular metafisiario, en donde hay un segmento o una pieza ósea triangular en la parte medial del cuello femoral que va a colindar con la fisis, delimitada, como vemos en la imagen, por dos bandas radiolúcidas, y hace referencia a una zona, perdón, de ensanchamiento de la placa fisiaria con una osificación temprana anormal para la edad de los pacientes. Dentro de las medidas radiológicas y digamos de lo más ampliamente descrito, se describe la medición del ángulo cérvico-diafisiario, o el ángulo cuello-eje, el ángulo cabeza-eje, que ya lo vamos a mencionar, y puntualmente el ángulo Hilgenreiner epifisiario, que ya lo vamos también a mencionar puntualmente dentro de las medidas, pero lo más relevante a este nivel en la literatura, y lo vamos a ver al final en algunos estudios, tanto de diagnóstico inicial como de factor pronóstico y factor de riesgo para recidiva de la coxavara, es que ni el ángulo cuello-eje ni cabeza-eje tienen, digamos, el impacto ni a nivel pronóstico, perdón, diagnóstico o terapéutico o de seguimiento que tiene el ángulo Hilgenreiner epifisiario en el plano coronal, por lo que la principal medida, tanto para toma de decisiones como para definir el tratamiento de los pacientes y su seguimiento posterior al tratamiento, es el ángulo de Hilgenreiner, ya que va a reflejar con exactitud tanto la severidad de la deformidad como su probable progresión, la necesidad o no de corrección y la recidiva posterior a las correcciones que sean necesarias. Esta es pues la medición del ángulo de Hilgenreiner epifisiario, en donde se traza una línea que puede ser pues como la línea H o la línea de Hilgenreiner biisquiática, o en este caso puntualmente a nivel del trirradiado, a nivel horizontal, y se traza una línea paralela a la epífisis, como vemos en las imágenes, y el ángulo conformado por estas dos es lo que se denomina el ángulo HE o Hilgenreiner epifisiario, en donde en términos generales y lo que es más ampliamente aceptado hoy día en la literatura, un ángulo HE para una coxavara, que bueno, normalmente debe ser de 16 grados, se tolera entre 16 a 25 grados de acuerdo a la edad, pero por encima de 25 grados ya se considera normal, por lo que una coxávara con un ángulo H entre 25, inclusive algunos textos hacen referencia a 20, entre 20 y 45 grados va a tener un pronóstico favorable. Entre 45 y 59 hay que hacer un monitoreo estricto radiológico para descartar a progresión en algún punto, y por encima de 60 grados se habla de un pronóstico pobre con un alto riesgo de progresión y requieren por lo general manejo quirúrgico. Pues, esta imagen en donde básicamente comparan las dos caderas de un paciente con una coxavara del desarrollo izquierdo, con un ángulo H o de Hilgenreiner epifisiario menor a 25 grados del lado derecho, y del lado izquierdo mayor a 25 grados.
Eh, Adicional, dentro de los cambios anatómicos y lo que hay descrito en la literatura, se define que en el desarrollo fetal inicial o temprano la fisis femoral proximal se extiende y se va delimitando por todo el fémur proximal, y las columnas de cartílago que conforman esta fisis se diferencian en porciones epifisiarias cervicales y apofisiarias trocantéricas, que son lo que van a brindar pues su potencial de crecimiento, como evidenciamos a cada una de las fisis, tanto la femoral proximal, a nivel de la cabeza femoral, y ya la trocantérica. Em, el ángulo entre el cuello y el fémur está delimitado o determinado por la cantidad relativa de crecimiento de estos dos lugares. Es decir, el ángulo cervicodiafisiario va a estar determinado por una adecuada diferenciación y crecimiento progresivo tanto de la apófisis o el crecimiento apofisiario trocantérico como epifisiario femoral proximal. La porción cervical medial madura alarga, o lo que está descrito es que alarga alrededor de 1 grado el cuello femoral, comparativamente con la apofisiaria, perdón, trocantérica. Y en unos estudios de biopsias en fetos pues, ya maduros, lo que se evidenció es que al evaluar una biopsia en la fisis femoral proximal y el cuello femoral, los defectos en la producción cartilaginosa y en la formación de hueso metafisiario en la parte inferior son los que llevan a esta coxavara. Entonces, en pacientes con una coxavara que por una u otra causa fallecieron, fetos o ya nacidos vivos, se identificó que lo que llevaba a este defecto asociado a la coxavara era un defecto en la producción cartilaginosa, formación del hueso metafisiario en la porción inferior y cuello femoral de la fisis adyacentes, y se caracterizaba adicional porque el hueso metafisiario adyacente era un hueso osteoporótico infiltrado con nidos abundantes de células cartilaginosas, y pues de allí las etiologías y teorías etiológicas ya mencionadas. En cuanto a los cambios anatómicos fisiológicos, en términos generales, el ángulo medio entre el cuello y el eje femoral o el ángulo cervicodeficiario es de 150 grados hasta las 3 semanas de edad, y va disminuyendo progresivo hasta que en un adulto sano puede alcanzar hasta los 120 grados, de acuerdo a lo descrito en la literatura, normalmente entre 130 y 120 grados, y fuera de esto ya lo debemos considerar anormal. Asociado a los cambios anatómicos que hemos venido describiendo y asociado a la deformidad en varo de la cabeza femoral proximal, el volumen acetabular y la cabeza femoral van a estar disminuidos. El volumen acetabular en relación a que una mala posición de la cabeza femoral disminuye la plasticidad y el potencial o la potencial profundización del acetábulo, sobre todo asociado a un cuello femoral más corto, va a tener una fisis más ancha. Hay una alta alteración, perdón, de la osificación endocondral, y esto se asocia, lo describen en relación con la reducción del número y el calibre de las arterias intraóseas que van a irrigar las caras metafisiarias de cartilaginosas en el nivel del fémur proximal, y que irrigan también la región subcondral, y las arterias cervicales ascendentes mediales extraóseas a nivel de la superficie cervical del fémur. Eh, Básicamente, este varo progresivo va a llevar a un cizallamiento en la fisis femoral proximal, y toda esta serie de fenómenos van a perpetuar este cizallamiento en la fisis femoral proximal, por lo que estos pacientes también tienen un riesgo aumentado de un deslizamiento epifisiario femoral proximal en caso de no manejarse de forma apropiada, y por la posición biomecánica de la cadera, tanto por el tope óseo mecánico que hacen por esta prominencia del trocánter que está ascendido, como tal por el acortamiento de la musculatura abductora, como tal del glúteo medio. Estos pacientes cursan con debilidad y alteración de la musculatura abductora asociada. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, este aumento en las fuerzas de tracción en el cuello femoral superior, perpetúa la deformidad progresiva en varo, incrementa el riesgo de un deslizamiento epifisiario femoral proximal, y lleva a una unión de esta zona o esta probable fractura a nivel del cuello femoral por estrés permanente y por una probable artrosis. Y en los diferentes estudios o en lo que hay descrito en la literatura, un estudio de Weinstein describe que el ángulo de Hilgenreiner epifisiario, que como hemos mencionado es el principal factor pronóstico, si es menor a 45 grados, la condición en general es estable, la deformidad progresiva es poco probable, pero ante ángulos mayores a 60 grados se recomienda intervención quirúrgica, porque la deformidad en la mayoría de los pacientes progresa de forma invariable. Y como estamos en esa zona gris entre los 45 y 60 grados, hasta hoy lo que recomienda la literatura es un seguimiento radiológico estricto de estos pacientes.
Eh, en cuanto al manejo, ya vamos a mencionar que está centrado en diferentes pilares y que de acuerdo a estos límites de ángulo de Hilgenreiner epificiario, vamos a tomar diferentes decisiones en caso de manejo quirúrgico o no quirúrgico. En términos generales, lo que buscamos con el manejo es prevenir las deformidades secundarias a nivel del fémur proximal, enfocado en cuatro parámetros: una corrección de la angulación en varo, un rango fisiológico hacia lo normal, un cambio del eje o más bien de las cargas a nivel del cuello femoral, pasar de unas fuerzas de cizallamiento a nivel de esta fisis femoral proximal a unas fuerzas de compresión, que es lo fisiológico, corregir la discrepancia o la desigualdad de longitud de la extremidad, que como vamos a ver probablemente requiere en ocasiones de otros manejos asociados, y restablecimiento de una adecuada relación en cuanto a longitud-tensión del mecanismo abductor y de la musculatura abductora para compensar esta debilidad asociada. Manejo no quirúrgico, de acuerdo a lo escrito aún en la literatura, entonces con ángulos de Hilgenreiner epificiales menor a 45 grados, y esto es fundamental en pacientes asintomáticos. Síntomas, como mencionábamos, dadas por cojera progresiva, cojera sintomática, por lo general no dolorosa, pero sí sintomática en cuanto al patrón clínico, marcha en Trendelenburg o debilidad evidente del mecanismo abductor. En estos pacientes con un ángulo Hilgenreiner epificiario menor a 45 grados, pero sintomáticos, se ha descrito sobre todo hoy día el tratamiento inicial de forma temprana con fisiiosis al trocánter mayor, y digamos que es la principal indicación para este tratamiento, como ya vamos a mencionar más adelante, pero serían los únicos que saldrían de este parámetro de manejo no quirúrgico, por lo que no solo es fundamental el Hilgenreiner epificiario, sino como siempre en nuestros pacientes, la clínica que estos manifiesten. Entonces, en pacientes asintomáticos, primero siempre descartar una discrepancia de longitud asociada, descartar displasias esqueléticas, y de no evidenciarse ni discrepancia de longitud ni displasia esquelética asociada en pacientes sin cojera, pese a tener un Hilgenreiner hasta los 45 grados, se podría manejar con radiografía de seguimiento periódico hasta la madurez esquelética. En los pacientes con un ángulo Hilgenreiner epificiario entre los 45 y 60 grados, también asintomáticos, sin discrepancia de longitud, sin cojera, se recomienda el seguimiento con radiografías seriadas entre cada 6 meses a cada año. eh, y en caso de presentar en algún momento cojera sintomática, debilidad del mecanismo abductor, signo de Trendelenburg o marcha en Trendelenburg, o una deformidad progresiva que aumente de los 60 grados, se recomienda también pasar al manejo quirúrgico, por lo que vemos que realmente el manejo no quirúrgico tiene unas indicaciones muy precisas. Y ya el manejo quirúrgico indicado en ángulo Hilgenreiner epificiario mayor a 60 grados o igual a 60 grados, una disminución progresiva del ángulo cervicodiaficiario, pues que está en la misma relación, que alcance ya 90 o los 100 grados, asociado, y pues que la mayoría de estos pacientes van a tener una cojera sintomática, una discrepancia de longitud y una marcha en Trendelenburg. Dentro de la descripción de la literatura, como mencionaban algunos textos, la epifisiodesis del trocánter mayor, poco efectivo como tratamiento único, solamente indicado como tratamiento único con resultados favorables en ángulos de Hilgenreiner, lo que llamaríamos leve, que son menores a 45 grados en pacientes sintomáticos, y es allí, digamos, que donde entra como pilar de tratamiento. Pero por encima de esto, y por lo general en pacientes con un ángulo de Hilgenreiner pues mayor a 60 grados, requieren tratamientos definitivos quirúrgicos de otro tipo, que buscan corregir el varo, evitar la progresión de este varo y preservar la función muscular de la musculatura abductora de la cadera. Empezando por las diferentes técnicas y tipos de osteotomías, todas enfocadas a realizar una osteotomía valguisante, de las cuales pues vamos a mencionar algunas de ellas y sus características. Y en términos generales, la osteotomía valguisante tiene utilidad, ya que estas fuerzas que están en este momento de cizallamiento a través de la fisis, buscamos pasarlas a unas fuerzas de compresión, convertir estas fuerzas cizallantes en compresión. Esto va a mejorar la osificación y va a llevar a una remodelación del cuello femoral. Adicionalmente, la corrección del ángulo cervicodiaficiario va a restablecer la función y la actividad de la musculatura abductora. Em, Se recomienda en general realizar osteotomías intertrocantéricas o subtrocantéricas, como ya vamos a mencionar las técnicas, ya que las osteotomías a nivel cervical tienen una mayor tasa de morbilidad, peores resultados clínicos que estas anteriores mencionadas. eh, Adicional a esto, se recomienda realizar una corrección mayor a 30 grados, como vamos a mencionar dentro de las recomendaciones, siempre tratar de valguizar más, un poco más de lo fisiológico, tanto para corregir discrepancia, para disminuir el riesgo de recidiva de la coxavara. em, y Considerar siempre la inserción del psoas a nivel del trocánter menor al momento de realizar la osteotomía, ya que esto puede llevar al nivel realizado de la osteotomía a un desplazamiento del fragmento proximal. El momento o la edad de realizar la osteotomía valguisante
hoy día y lo que está escrito en la literatura, digamos que la corriente hablaba en principio, o hay una corriente pues hoy día de realizar a los 18 meses, hay otros artículos que dicen que se puede esperar hasta los 6 años. Sin embargo, en el riesgo mayor de llevar los pacientes más grandes a la osteotomía es que hay un riesgo aumentado de esta displasia acetabular por disminuir la posibilidad de plasticidad de la cabeza femoral sobre el trasfondo acetabular, o disminuir la capacidad de remodelación del cuello femoral, y que haya un menor potencial de corrección de la deformidad. Y lo que se recomienda hoy día es realizar esta osteotomía tan pronto como el hueso sea lo suficientemente estable para permitir una fijación ósea suficiente y significativa. Dentro de las técnicas de osteotomías valguizantes, está ampliamente pues descrita y conocida la osteotomía de Pauwels, en donde se realiza, o lo que dice la literatura es que la fisis por lo general perpendicular a las fuerzas de compresión está alrededor de 16 grados con respecto a la horizontal. Tener en cuenta que lo único, digamos, que va en contra de la osteotomía de Powell es que no corrige la rotación, que como mencionamos son pacientes con una anteversión femoral disminuida, por lo que uno de los objetivos dentro de la osteotomía es también corregir esta anteversión femoral. Y básicamente dentro de su planeamiento, lo que describe el doctor Powell es trazar una línea que él hace referencia como una línea H, que es una línea por debajo del trocánter menor varios centímetros, perpendicular al eje femoral, como vemos en la imagen, y una línea PS, que hace referencia a una línea que va por la fisis y se va a cruzar con esta línea H. Em, el ángulo, y adicional a esto, teniendo en cuenta esta, digamos, aseveración o evaluación inicial de que la fisis es normalmente perpendicular a las fuerzas de compresión, o se corrige las fuerzas de compresión, se corrige las fuerzas cizallantes a fuerzas de compresión alrededor de unos 16 grados con respecto a esta horizontal, se traza este ángulo de 16 grados como vemos sobre la línea H. Y este ángulo formado entre la línea PS y la línea, pues, de 16 grados sobre la línea H, nos va a dar el diámetro o el tamaño de la cuña que debe ser resecada, o la base de la cuña que debe ser resecada a nivel del cuello femoral, que en este caso va a ser de 50 grados. Con esto en mente, entonces, se realiza un corte superior y un corte inferior para extraer esa cuña. El corte superior está descrito a nivel de la osteotomía sobre la región de reabsorción. El doctor Powell hacía referencia a que esta región de reabsorción era una región a nivel fisiaria, por lo que describía que el corte superior o proximal debe llegar a nivel de la fisis en su porción inferior, y el corte inferior se marca de manera que se cruce con el corte superior, dejando una porción de la diáfisis, como vemos en la imagen, a nivel medial, que tenga el mismo ancho o la misma amplitud que el segmento triangular, que se va a extraer de 50 grados. Y más o menos, pues este es el planeamiento preoperatorio. Estas son algunas imágenes de su planeamiento, en donde traza el diámetro o la magnitud de la osteotomía. En este caso, pues es este mismo paciente, los 50 grados, y posteriormente sobrepone la corrección considerada, em, y la traslación asociada a esta misma. Estas son imágenes también de la misma osteotomía, de cómo se realiza la medición de la cuña, el diámetro de la cuña a realizar, el diámetro del segmento diaficiario a preservar, la corrección y la fijación, que pues dentro de lo descrito se hace con o en las descripciones iniciales, con una placa con hoja, hoy día con placas bloqueadas, y pues digamos fue ampliamente utilizada para el manejo de la coxa vara del desarrollo en pacientes con deformidades moderadas a severas. Sin embargo, teniendo en cuenta que no corregía el componente rotacional, se ha popularizado el uso de osteotomías valguizantes de tipos adicionales que permitan esta corrección rotacional. Estos pues eran las consideraciones a nivel quirúrgico, y estos eran algunos resultados dentro del artículo del inicial original de las osteotomías y cómo las fijaban inicialmente. La osteotomía de Langenskiott, en donde se realiza un corte a nivel de un fragmento, fragmento, perdón, triangular que describimos inicialmente metafisiario, y lo que busca es lateralizar este fragmento distal. Se realiza como una cuña o un escalón a nivel medial, se lateraliza posterior este fragmento distal, perdón, se medializa el fragmento distal, corrijo, y ahí se realiza la posterior fijación. De nuevo, estas osteotomías manejadas inicialmente, pero no corregían o no permitían corregir de forma significativa o adecuada el componente rotacional. eh, y la osteotomía subtrocantérica de Borden, que de características pues similares, sin ningún tipo de traslación, corregía la deformidad en varo de la cadera, pero tampoco corregía un componente rotacional de forma significativa, por lo que no es, digamos, la de mayor utilidad.
y el objetivo principal de estos era medializar el segmento distal, restableciendo así la fuerza de la musculatura abductora. Y pues digamos, dentro de estas osteotomías posteriores se sumó lograr una desrotación adecuada. Y con esto en mente, pues llegamos a lo que conocemos como la osteotomía valguizante hoy día, en donde básicamente se recomienda y de forma general una osteotomía intertrocantérica valguizante y desrotadora, corrigiendo pues los dos planos de la deformidad. Hoy día se utiliza una placa hoja o una placa bloqueada completa con tornillos bloqueados de adolescente a 130 grados o pediátrica de acuerdo a la edad del niño. Eh, en otros momentos, en pacientes más pequeños o en niños, se utilizaba una placa de Wagner modificada con una espica. Hoy día, pues contamos con la ventaja de placas con tornillos bloqueados y placas pediátricas, por lo que tenemos esa ventaja para el manejo quirúrgico de estos pacientes. Se recomienda de forma asociada, en caso de evidenciarse posterior a la osteotomía, restricción para la abducción asociado a contractura de los aductores, una tenotomía de los aductores, y se recomienda un retiro alrededor de 1 a 2 años del posoperatorio una vez consolidada la osteotomía. Dentro de las consideraciones, como mencionábamos, se busca sobrecorregir siempre en valgo el ángulo cervicodeficiario y el ángulo entre cabeza y la diáfisis. Y con esta sobrecorrección, las tasas de recidiva están descritas entre un 30 y un 70%, sobre todo por corrección insuficiente, por no sobrevalguizar o por una pérdida de la corrección. Pero lo que han mostrado los diferentes estudios es que si el ángulo Hilgen-Rainer epificiario se reduce a menos de 38 grados, el 95% de los pacientes no recidivan. Em, Sin embargo, con estas consideraciones, hasta un 93% perdón, en pacientes, perdón, con un ángulo Hilgen-Rainer epificiario mayor a 40 grados, un 93% de los pacientes requirieron cirugía de revisión por recidiva de la deformidad en varo. Con esto en mente y digamos con estas consideraciones iniciales y volviendo a lo que mencionábamos al momento de la medición del ángulo de Hilgen-Rainer epificiario, no solamente evalúa a la hora de la toma de decisiones para el manejo quirúrgico, sino el pronóstico y el pronóstico del tratamiento, y en ángulos de Hilgen-Rainer mayores a 40 grados, alta tasa de recidiva, por lo que la recomendación inclusive es dejarlo por debajo de 30 grados. Dentro de las complicaciones descritas, un 89% en un estudio de Smith y Calamchi hacen referencia a que hay un cierre prematuro de la fisis femoral proximal. Sin embargo, esto no es claro si está en relación con la etiología inicial o la causa inicial de la coxa vara y el tiempo prolongado que permaneció esta cabeza, ya sea con un bajo aporte vascular o en una mala posición de cizallamiento y no haciendo fuerzas de compresión, o simplemente por el manejo quirúrgico, por lo que simplemente a mención de esta complicación que es frecuente y lo que describe la literatura es que es más asociado con la causa inicial de la patología, es definir la magnitud de la discrepancia y de acuerdo a esto la necesidad o no de una fisiodesis del trocánter mayor o adicionalmente, en caso de una discrepancia significativa, de manejo con fisiodesis contralateral del fémur distal. Eh, Está descrito también el sobrecrecimiento trocantérico por una coxa vara recurrente. Ellos hacen referencia a un fenómeno de apifisiodesis o apofisitis del trocánter mayor o un avance trocantérico en donde básicamente se produce por una fisis intrínsecamente normal, y se documenta que asociado a este cierre primario de la fisis femoral proximal puede haber este crecimiento adicional del trocánter mayor que requiera un manejo adicional a futuro, simplemente tenerlo presente que pueda ocurrir. En casos de discrepancia, como mencionaba, longitudinal significativa, se requiere una epifisiodesis contralateral femoral distal a nivel de la rodilla, lo más frecuente es femoral distal. Y adicional, también está descritas algunas lesiones vasculares, típicamente la arteria femoral profunda en dirección medial a través del tendón del psoas y luego en dirección posterior da una rama terminal de la circunfleja femoral medial, que es fundamental para el suministro pues de la cabeza femoral y el cuello femoral, alrededor de las 3/4 partes laterales de la epífisis capital femoral, y una lesión de esta va a llevar a una necrosis avascular de la cabeza femoral. Sin embargo, con los cuidados y las recomendaciones ya antes mencionadas, al momento de la osteotomía, esto se disminuye considerablemente. Y simplemente adicional y para mencionar, dentro de los factores de riesgo asociados al riesgo de recidiva o reincidencia de coxavara del desarrollo posterior al manejo quirúrgico, entonces digamos que hubo un estudio adicional entre el 2005 y 2012 que buscaba identificar qué otros factores
en el posoperatorio de los pacientes o en las mediciones radiológicas puntualmente posterior al resultado quirúrgico, aumentaban el riesgo para una recidiva de Coxa-Vara adicional al ángulo de Hilgenreiner epifisiario y buscaban identificar la real asociación a que una alteración por encima de 40 grados del Hilgenreiner epifisiario fuera a llevar a recidiva. En un hospital en China, en Beijing Chutan Hospital, entre 2005 y 2012, fueron estudiadas 46 caderas con pacientes con coxa-vara del desarrollo con potencial crecimiento de 2 años mínimo. eh, de 32 pacientes, 14 eran bilaterales, por lo que fueron 46 caderas en total, un promedio de intervención de 7,3 años de edad, los más pequeños a los 3 años, los más grandes a los 13 años. Se realizó una osteotomía intertrocantérica, subtrocantérica de las características mencionadas y una asociación con una tenotomía de los aductores en estos pacientes. La fijación fue variada con un tornillo único, dos de los pacientes, una placa de SP11 de los pacientes, una placa en T8 de los pacientes, con clavos de Kirchner solamente uno de los pacientes y una placa femoral pediátrica en la mayoría, 24 de los 46 caderas incluidas en el estudio, y evaluaban 5 medidas radiológicas. Entonces, el ángulo de Hilgenreiner epifisiario, como ya lo hemos venido describiendo ampliamente, el ángulo cérvico-diaficiario, como lo conocemos, entre el eje pues, del cuello femoral y la diáfisis, el ángulo cabeza-diáfisis, que a diferencia de este es una perpendicular trazada a nivel pues se traza una paralela a la fisis a nivel de la epífisis y esta perpendicular sería el eje de la cabeza y el cruce de este con la diáfisis, el ángulo cabeza diaficiario y el offset femoral, estas 4 medidas en la proyección AP y una medida adicional a nivel de la proyección en rana o en proyección lateral, que fue lo que ellos describieron como el ángulo de inclinación posterior o PSA. Y dentro de lo que describen pues en su artículo, uno de los pacientes manejados, entonces con un ángulo Hilgenreiner epifisiario inicial de 56 grados, posterior a la corrección de 24 grados, menor a 40, que pues es lo ideal de acuerdo a lo descrito previamente en la literatura, un ángulo cervicodiaficiario que estaba en 102 grados y pasó alrededor de unos 130 grados, y el ángulo de inclinación posterior que estaba en 31 grados y en el posoperatorio o en la intensificador de imágenes en la proyección lateral se ve neutro. Eh, y digamos que dentro de la totalidad de sus 46 caderas y sus 32 pacientes, ellos llegaron a la conclusión final de que los riesgos de recidiva sí, y digamos que cimentaron, o lo que hicieron fue potenciar el poder del ángulo Hilgenreiner epifisiario, y es que este sigue siendo el parámetro más importante, por lo menos en la proyección coronal, ya que si es mayor a 41 grados, hay alrededor de un 15% de residuo de sus caderas. O alrededor en sus caderas en 6 de los pacientes que tenían este ángulo mayor a 41 grados posterior a la corrección, hubo residuo, y esto aumenta también el riesgo de una deformidad tridimensional. Y el parámetro, digamos, con segundo o en segundo nivel más importante es el ángulo de inclinación posterior. Uno, porque es el único parámetro a nivel del plano sagital, el resto de parámetros complementan la evaluación en el plano coronal, pero adicional porque cuando este ángulo de inclinación posterior, valga la redundancia, la corrección era mayor a 12 grados, había un alto riesgo asociado de deslizamiento epifisiario capital femoral. Y adicional a esto, cuando se evalúan los pacientes el ángulo de inclinación posterior en el preoperatorio o en radiografías preoperatorias, perdón, en proyecciones de rana, por encima de estos mismos 12 grados, hasta un 59% de los pacientes también cursaron con deslizamiento epifisiario capital femoral. Tener muy en cuenta y digamos dentro de sus conclusiones adicionales es que posterior al manejo quirúrgico, estos pacientes tienen asociado una alteración en el eje mecánico por un valgo de la rodilla asociado, que se puede corregir en cierta medida con una traslación a nivel de la osteotomía. Sin embargo, en caso de que no se logre corregir, tenerlo en cuenta para la necesidad de procedimientos de hemifisiodesis femorales distales posteriores, en caso de ser pues, de magnitud significativa, que por lo general, posterior al manejo quirúrgico, los pacientes en un 75% van a tener un offset negativo posterior y que va a haber una medialización del fémur, esto en relación con el valgo. Y simplemente ellos con esta conclusión hacían la recomendación adicional de esta traslación, como mencionábamos, a nivel de la osteotomía subtrocantérica, lateralizando el segmento distal. em, en el momento de la osteotomía, lo que como vemos en las imágenes, va a mantener el mismo eje mecánico o el mismo eje mecánico femoral distal lateral de 87 grados, en este caso, dentro de su planeamiento quirúrgico.
Y ya para concluir, entonces tener en cuenta que es fundamental la sospecha clínica y una vez establecida esta, realizar un diagnóstico diferencial adecuado para el manejo de la patología y de la coxadora del desarrollo. La evaluación estricta del Hilgenrainer epifisiario a nivel radiológico define de manera inicial el tratamiento conservador versus el quirúrgico y define en caso de manejo quirúrgico, como hemos venido mencionando, el tipo de tratamiento en pacientes con Hilgenrainer epifisiario menor a 45 grados, em, pero con síntomas, con debilidad del mecanismo abductor, con cojera o discrepancia longitudinal, considerar de forma aislada la fisiodesis al trocánter mayor. Es la única indicación de fisiodesis del trocánter mayor aislada. Sin embargo, en pacientes ya entre 45 y 60 grados, con sintomatología clínica asociada, considerar seguimiento estricto y en caso de progresión o síntomas asociados, ya manejo quirúrgico con osteotomía femoral valguisante. No olvidar nunca la sintomatología, una debilidad en abducción, debilidad del mecanismo abductor o cojera no dolorosa, que de igual manera, sumado a los parámetros pues, radiológicos, definen el manejo quirúrgico. Siempre que se defina manejo quirúrgico, buscar sobre corrección el valgo, ojo con pobre corrección del Hilgenreiner epifisiario, siempre buscar un H de al menos, valga la redundancia, menos de 30 grados. Y siempre identificar de forma temprana las complicaciones asociadas a la valguización temprana y en caso de requerir algún manejo, pues manejarlas. Y esto era lo que teníamos para el día de hoy de Coxávara del desarrollo.